Hola, buenos días. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia de esta mañana sobre materia laboral, organizada fuera de nuestro habitual espacio virtual jueves de videoconferencia, pues Universitas está contigo en estos momentos que debemos quedarnos en casa. Bueno, el tema de la videoconferencia de la mañana de hoy es claves para implementar el teletrabajo. El teletrabajo no es una realidad coyuntural de hoy, existe hace más de 20 años y ha sido implementada por diversas entidades públicas, corporaciones y empresas privadas alrededor del mundo. Sin embargo, su adecuada implementación socialmente responsable por su componente multidisciplinario sigue siendo un reto para las organizaciones, por lo que en esta videoconferencia se pretende compartir los factores claves que le ha brindado las diversas lecciones aprendidas a nuestro disertante y sobre todo las buenas prácticas de implementación en los procesos que ha acompañado y conoce de todo el continente y el mundo. Sobre este tema de gran actualidad nos va a hablar el abogado peruano Roberto Bayón Bahamondes, quien es magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Magíster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento por la Universidad de León, España. Magíster en Dirección y Gestión de Empresas por la Universidad de Tarapacá, de Chile. Líder de proyectos de implementación de modelos de transformación de trabajo con más de 15 años de experiencia en implementación e investigación sobre la materia. Investigador, conferencista internacional, capacitador, evaluador, consultor técnico, académico y representante del Perú en congresos mundiales sobre teletrabajo. Miembro de la Academia Internacional de Teletrabajo y del Centro Internacional para Desarrollo del Teletrabajo. Y es CEO de TW Solutions. Bueno, agradecemos a todos los que están aquí presentes y desde luego agradecemos al profesor Roberto por haber aceptado nuestra invitación a participar en la videoconferencia de la mañana de hoy. Profesor, el micrófono es suyo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación al doctor Julio de Universitas, es director de Universitas. Estoy también aquí compartiendo con ustedes esta mañana, encontramos todos, pero bueno, muy contento igual por poder compartir un poco la experiencia que hemos desarrollado durante estos años, a través de la Academia Internacional y a través de del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentarles brevemente que nosotros formamos parte de una red colaborativa, como les decía, que representa a algunas instituciones a nivel latinoamericano, en Argentina, Brasil, Costa Rica, que venimos trabajando hace un tiempo, ¿no? No sé si ya puedo empezar, no sé si hay alguna situación previa. ¿Todos estamos bien? Perfecto. Gracias, doctor Julio Pérez, por la invitación. Y vamos avanzando entonces con nuestra conferencia para el día de hoy. Una gran pregunta que nosotros nos hacíamos hace más de 10 años aquí en el Perú es ¿por qué teletrabajar? Y claro, el enfoque que le voy a dar un poco a la presentación no se centra solamente en la coyuntura actual, porque el teletrabajo, como bien lo decía la doctora Cristina al inicio en la presentación, se da en un contexto histórico anterior al nuestro, ¿no? Entonces, vamos a resolver algunas inquietudes mientras voy conversando. Se han evaluado, se han realizado estudios diversos en los que demuestran que se pueden optimizar los más de casi 30 días al año en promedio que pasamos en el tráfico en los traslados en oficina. Claro, estamos hablando de grandes urbes. Permite, obviamente, incorporar la innovación tecnológica con un enfoque socialmente responsable, cumpliendo con el medio ambiente. Y porque también, miren, aquí hay un tema muy importante. Es la principal modalidad laboral que ha surgido como respuesta a coyunturas de crisis, ¿ok? Económicas, sociales y sanitarias, ¿no? Además, perdón, porque es una forma de conciliar el trabajo con calidad de vida, optimización de resultados y ganancias para el trabajador, la empresa y la sociedad. Aquí les traje, bueno, les estoy compartiendo una data que recogí de un reporte de Citrix, ¿correcto? En el que se habla un poco de nuestra realidad actualmente, ¿no?
más allá de quiénes son las generaciones que lo están adoptando, me quisiera centrar en los datos que están un poco a la derecha, los datos relevantes, que dice que aproximadamente 49% de empresas de la región usan servicios en la nube. Más del 50% de empresas de América Latina no ofrece una movilidad laboral. Para el 2020, es decir, para este año, se había previsto que aproximadamente el 50% de trabajos sean remotos. Yo creo que con la coyuntura actual en la que nos encontramos, ese dato ya se elimina, ¿no? Y que 54% de empresas implementó teletrabajo por petición de sus empleados. Me quedo con este último dato, porque, por ejemplo, aquí en el Perú, en esta coyuntura, una institución llamada Infobae, InTarget, hizo un estudio que se llamó Research el Coronavirus, la mirada del trabajador. Y en ese estudio, este es un estudio en Lima. Esto sucedió la quincena de marzo pasado. Se determinó que existen, digamos, una diferencia entre lo que la empresa quiere, que está en naranja, y lo que los trabajadores requieren. Lo que la empresa requiere, lo que la empresa está haciendo en realidad ante el coronavirus o ante esta situación de cuarentena que nos encontramos, muy pocas, como podrán apreciar, casi solamente el 15% había empezado o iniciado alguna política de trabajo. Algunas empresas obviamente están preparadas, no todas las estaban de igual manera, ¿no? Pero las que estaban preparadas, bueno, pudieron implementarlo. Sin embargo, muy pocas lo tomaron como la primera opción. Sin embargo, la mayoría de trabajadores, como podrán apreciar, casi el 60% requería una política de teletrabajo. Y claro, se dieron otras situaciones como el aumento de reuniones a distancia, recomendaciones sobre cuidado a nivel personal, etcétera, protocolos de comportamiento. Antes de tocar los temas de fondo, yo quería hacer también, aprovechando esta situación, otra aclaración importante. Aquí en el Perú nosotros tenemos una ley, por ejemplo, desde el año 2013, de teletrabajo, le comentaba justamente a la doctora Cristina antes de empezar la disertación, y se han creado no solamente aquí en el Perú, me imagino que también han estado ustedes revisando en las conferencias de universitas, han estado revisando muchas situaciones de este tipo. Porque en el Perú se ha creado ahora la figura jurídica del trabajo remoto, coexistiendo con la de teletrabajo. Entonces, yo quisiera iniciar este momento haciendo una pequeña distinción antes de entrar al tema, porque me había comentado el doctor Pérez que existen, pues, también esto está dirigido a abogados, especialistas en relaciones laborales, y en esa línea, obviamente, es que, digamos, me permito hacer esta aclaración, considerando mi expertise y mi pertenencia a la Academia Internacional de Teletrabajo, ¿no? Como agente Perú. La Academia Internacional de Teletrabajo, y nosotros sabemos que en el mundo existen muchas figuras que se asemejan al teletrabajo. La Academia reconoce al teletrabajo como aquella figura jurídica que tiene 3 elementos esenciales: trabajo, distancia y tecnología. Habrán o existirán o podrán existir diversas nomenclaturas: home office, home-based, trabajo flexible, trabajo remoto, etc. Sin embargo, en cualquiera de ellas, cuando existan estas 3 características, trabajo, distancia y tecnología, existirá teletrabajo. Eso ha sido confirmado por una aclaración que inclusive hizo la International Labour Organization, o la OIT, y un estudio que hizo el mismo John Messenger en el año 2019, ha sido confirmado porque se reconoció que el teletrabajo o telework era la palabra que mejor reconocía la naturaleza jurídica de todas las demás. Y ahora, para hacer una aclaración con mayor profundidad, voy a mencionarles, por ejemplo, cómo ha sucedido en mi país brevemente. En mi país nosotros tenemos la ley que les comentaba del año 2013, ley 30036, y el reglamento que es del año 2015. Sin embargo, en esta coyuntura se creó la figura del trabajo remoto. ¿Por qué? Porque existen algunas distinciones, digamos, operativas con esta coyuntura, ¿no? Y en esa línea es que justamente bueno, acá está la definición, que bueno, después la van a poder revisar ustedes. El trabajo remoto es la prestación de servicio subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que permite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Y aquí hay una aclaración importante. El teletrabajo, como modalidad, tiene muchas formas de ejecutarse. No solamente se ejecuta en domicilio. En el Perú, además, por ejemplo, tenemos la figura de trabajo a domicilio. Entonces, ustedes me dicen, profesor, tenemos teletrabajo, trabajo a domicilio y trabajo remoto. Muchas figuras jurídicas, quizás pueda generarse confusión.
Entonces, la figura que se ha creado para nuestro caso en el Perú, que es el trabajo remoto, se ha creado exclusivamente para este periodo, con una temporalidad específica durante este tiempo, ¿ok? Y acá hay otra particularidad, si ustedes pueden ver en el cuadro comparativo. Tenemos la subordinación. En otras realidades, en otras latitudes, dentro inclusive de nuestro continente latinoamericano, el teletrabajo no solamente es para relación de dependencia, es decir, cuando tengo contrato laboral, sino también se da para aquellas situaciones en las que no necesariamente es laboral el contrato, es decir, un contrato freelance, etcétera, se le reconoce con el nombre de teletrabajo. Por ejemplo, Colombia, que es uno de los países líderes en la materia. En este caso, la figura que se ha creado en el Perú, en ambos casos, teletrabajo, trabajo remoto, aplica la subordinación. Las modalidades, por ejemplo, en el Perú existen completa y mixta, en el trabajo remoto no hay modalidades, porque estamos obligados a estar en casa. La única forma es trabajar en casa a través de la tecnología. El lugar de prestación, como les decía, justamente esa es la diferencia. La jornada, bueno, en el teletrabajo, por ejemplo, es un acuerdo con el empleador, en el caso del trabajo remoto no. Y así, hay algunas distinciones que luego las podemos revisar a mayor profundidad. Pero quería hacer esa aclaración, ¿no? Porque hay que distinguir, sería bueno que se pueda distinguir, no sé si todos los países lo pudieran hacer, lo que está sucediendo en este momento, la coyuntura en la que nos encontramos, que es una coyuntura especial en la que todos los trabajadores se han visto obligados a estar en sus casas, versus la coyuntura regular de teletrabajo, que es la que justamente vamos a hablar un poco en esta conferencia. Bueno, muy bien, ahora decimos un checklist del teletrabajo socio-responsable. Nosotros conocemos los reales impactos organizacionales del teletrabajo, mi empresa se encuentra preparada para ello, cómo puedo implementarlo exitosamente, qué pasa si la persona en casa, por ejemplo, se accidenta, qué puestos son los idóneos para teletrabajar, ¿sabes cuánto podría ahorrar la empresa y el trabajador a la vez? ¿Qué recursos necesito y por dónde puedo empezar? Son muchas inquietudes que tienen las organizaciones cuando quieren empezar a conocer un poco el tema del teletrabajo. No voy a centrarme mucho en los beneficios ni las oportunidades del teletrabajo, existen innumerables infografías como las que estamos mostrando en este momento, que hablan sobre los beneficios y las ventajas, las oportunidades que nos da el teletrabajo como modalidad. Sin embargo, aquí hay que reconocer algo muy importante, que las empresas a veces implementan teletrabajo o inician modalidades de teletrabajo residualmente como un beneficio solamente para el colaborador. Sin embargo, como lo dijimos al inicio, el teletrabajo está plenamente demostrado que es actualmente una de las pocas modalidades, o por no decir la principal, que permite un beneficio para el trabajador, para la empresa y para la sociedad, la comunidad, el medio ambiente y todos los stakeholders con los que se vincula. Eso es importante, porque si nosotros vemos que el teletrabajo solamente es favorable para el trabajador, entonces no estamos sintiendo, las empresas no se animan a hacerlo, no están sintiendo la posibilidad de los retornos importantes que puede significar. Entonces aquí, no sé qué pasó, alguien está rayando la pantalla. Bueno, no sé si bien la diapositiva, si me ven bien, porque yo veo que aquí hay unas líneas. Cristina, me interrumpo un momento, no sé si estamos bien. ¿Hola? Todo bien, profesor, todo bien. Ya. Ya bloquearemos para que no sigan escribiendo en la pantalla. Sí, han Gracias. rayado ahí la pantalla. Bueno. Sí. Tranquilo, puede continuar. ¿Cómo gana la empresa implementando teletrabajo? La empresa obviamente gana porque se flexibiliza la relación laboral, tiene una alternativa viable para muchas coyunturas, como la que estamos viviendo, porque viabiliza proyectos con eficiencia de recursos, cuando hablamos de la necesidad de que las empresas puedan ser más productivas o reducir costos, porque genera espacios de calidad de vida y equilibrio sociolaboral para los trabajadores, porque permite gestionar talento bajo enfoques de valor integral, porque viabiliza modelos de gestión por resultados y mejora continua de procesos, porque permite implementar modelos de responsabilidad social empresarial beneficiando a todos los stakeholders, por ejemplo, el tema de la inclusión de personas con discapacidad, el impacto en el medio ambiente, la sociedad smart, la innovación socio-responsable, permite incorporar modelos de transformación tecnológica, productiva de trabajo, y liderar con una nueva cultura de confianza e innovación responsable. Miren la cantidad de ganancias que puede llegar a tener una organización a través de la implementación adecuada y socio-responsable del teletrabajo. Entonces, es un poco difícil que una organización en esta situación, en este momento, ya en el año 2020, solamente reconozca los beneficios del teletrabajo para las personas. Si no ve esta situación, pues obviamente es un poco difícil concebir la realidad y el impacto real de lo que podría ser implementar una modalidad de teletrabajo en las organizaciones. Bueno,
El teletrabajo como modalidad para nosotros aquí en el Perú también es un proceso de implementación, es un proceso de adaptación, digamos, cultural, en el que no ha sido fácil, no hay realidades en las que sí, hay ministerios, por ejemplo, casos como el de Colombia, ellos tienen un ministerio TIC, un ministerio de trabajo, pero el ministerio TIC es el que ha puesto mayor impulso, hay una inversión, hay una promoción, hay una difusión en el tema bastante más importante, y eso ha promovido y ha hecho que haya muchas empresas que se hayan motivado, inclusive hay incentivos, etcétera. Hay políticas que se han dado para digamos, la mejora y la optimización y que las empresas se motiven a la implementación. Sin embargo, nosotros, al reconocer el teletrabajo como una modalidad laboral... Disculpe que lo interrumpa un momento, por favor, ¿puede dejar de compartir pantalla y volver a compartir para que las líneas se quiten? Ah, ok. Ya, ahora sí. Vuelva a compartir. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Ya, ahora sí. ¿Se quitaron? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, no sé qué pasó, pero me parece raro lo que pasó. Parece que alguien hizo una raya y se quedó por ahí, ¿no? Bueno, continuemos. El teletrabajo como modalidad. Nosotros, al hablar del teletrabajo como modalidad, tenemos que reconocer aquí algunas cosas importantes. Debería existir un esquema de implementación a través de un proyecto, un piloto, un proceso de adaptación, un modelo por etapas, realizando un diagnóstico, un piloto, un modelamiento y una implementación, y considerar algunos aspectos multidisciplinarios y unos requerimientos base para la implementación. Hay que reconocer aquí muchas cosas. El teletrabajo es multidisciplinario, no es un tema meramente legal. En la realidad actual, en esta coyuntura en la que estamos hablando de un trabajo remoto obligado en casa, aparentemente lo más importante es la tecnología, es decir, quienes tienen TICs pueden hacerlo en su casa y quienes no lo tienen no lo podrán hacer. Y en segundo lugar, a los abogados, muchos colegas míos aquí también en el Perú, han aparecido como los resolutores de la diferencia jurídica. Sin embargo, nos estamos olvidando de muchos temas importantes que están alrededor del teletrabajo. Por eso decíamos que es un tema multidisciplinario. Nos estamos olvidando, por ejemplo, del aspecto humano. ¿Quiénes son los que ejecutan el teletrabajo? Aquí hay muchas situaciones que no se están evaluando en este momento, y otras, por ejemplo, el tema de seguridad y salud ocupacional. Justamente el día de hoy nosotros tenemos una conferencia en la noche específicamente para desarrollar ese tema. ¿Por qué? Porque las personas han pasado de un viernes estar en su casa, en su trabajo, a un lunes estar confinados haciendo teletrabajo o haciendo trabajo remoto. Entonces, el cambio ha sido muy brusco, la cuarentena y todo esto nos ha tomado un poco de sorpresa. Sin embargo, para que se implemente socialmente responsable, hay que apreciar diversos aspectos. Y claro, regularmente se tendrá que hacer un modelo de implementación, un esquema de implementación y analizar algunas situaciones base que lo vamos a ir conversando posteriormente. ¿Cuáles nosotros hemos identificado durante estos casi 8 años que tenemos de implementación aquí en el Perú con diversas empresas e instituciones privadas, y ya estamos ingresando también en el sector público? ¿Cuáles son las condiciones que hemos reconocido para implementar un programa de teletrabajo? Bueno, en primer lugar tenemos que romper paradigmas, muchos paradigmas. Hay muchos mitos sobre el teletrabajo, si se le puede controlar o no realmente a la persona, si la persona puede estar o no realmente, digamos, puede o no producir, si va a estar realmente trabajando o no, o de repente las personas, si me voy a aislar de mis compañeros, si me van a sacar de la empresa. Entonces hay muchos mitos. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, hay que romper esos paradigmas. Luego hay que tener claro el enfoque de gestión por resultados, porque cuando nosotros vamos a hablar de teletrabajo, estamos hablando siempre de lo que es gestión por resultados, enfoque por resultados, específicamente lo que todas las empresas, por lo menos el sector privado, lo tienen. En el sector público, por lo menos aquí en mi país, se está trabajando en ello, pero no necesariamente es así. Sin embargo, en otras latitudes, en otros países, sí existe ese enfoque de gestión por resultados en el sector privado y público, pero es importante tenerlo y reconocerlo. Es importante reconocer también, en tercer lugar, que se tiene que hablar de un proceso de gestión del cambio. La gestión del cambio es un proceso, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Entonces, por eso hablábamos de un modelo de implementación por etapas, ¿no? Hay que diagnosticar, identificar cuáles son las áreas más importantes, las áreas, los puestos, los perfiles, las personas, ¿no? Entonces, es un proceso en el que la organización se va a ir adaptando y va a ir mudando hacia la modalidad.
Luego hay que hacer un análisis de factibilidad, como justamente lo decíamos, para demostrarnos en qué momento nos encontramos, en qué lugar, cuáles son las características de mi empresa, en qué áreas se puede, en qué áreas no, etcétera. Tengo que tener un análisis de factibilidad. Muchas empresas pueden tener el estudio, pero de repente, o pueden tener los recursos, pero de repente las personas no son aptas. O viceversa, pueden tener muchas personas motivadas, pueden querer hacerlo, pero de repente tecnológicamente no están preparadas. Entonces hay que hacer un análisis de factibilidad para reconocer justamente si tengo los recursos tecnológicos, cuento con todas las características más importantes para poder implementarlo. Luego de los recursos tecnológicos, si se dan cuenta, yo no he puesto recursos tecnológicos como primero, ¿ah? Lo he puesto como quinto factor, porque consideramos que ese es un poco el orden en el que uno debería ir explorando las posibilidades de empezar un programa de teletrabajo. Luego, tengo que formar un equipo guía. Es importante conformar un equipo guía, porque si hemos dicho hace un instante que el tema es multidisciplinario, entonces no solamente habrá el especialista en relaciones laborales, estará también el de tecnologías de la información, el especialista en seguridad y salud, el área de recursos humanos, el de logística, administración. Entonces es un tema multidisciplinario. Hay que conformar un equipo guía que pueda orientar y encaminar un poco el tema. Luego hay que tener un modelo ad hoc, es decir, hay que establecer algunas políticas, hay que establecer algunas digamos, niveles de flexibilidad, qué es lo que quiero conseguir con el teletrabajo, cuál es el objetivo que yo quiero tener para la modalidad de teletrabajo, etc. Entonces, eso implica tener un modelo ad hoc, un modelo propio para tu empresa. Claro, habrá muchos modelos en Internet, se pueden visualizar, hay muchos casos de éxitos de empresas internacionales que lo han implementado con mayor o menor nivel o con algunas características propias de su regulación. Sin embargo, el tener un modelo te hace especial, porque tú tienes algo adaptado a tu necesidad organizacional. Bueno, nada de esto se va a conseguir si no tengo las personas aptas, digamos, plenamente aptas para poder teletrabajar. Esto también es sumamente importante, como les decía. ¿Quiénes son las personas que ejecutan el teletrabajo? ¿Quiénes son los que se van a ir a teletrabajar? ¿Quiénes son los que están haciendo trabajo remoto? Las personas. Las personas tienen realidades distintas en sus hogares, tienen una situación distinta en sus entornos laborales, tienen una situación, puede ser que inclusive tenga trabajadores aptos, pero no, los jefes no están tan convencidos con la modalidad. Sin embargo, el tema de tener trabajadores aptos es sumamente importante. Hay que definir un perfil, ¿no? de estas personas que quiero puedan teletrabajar. Bueno, el compromiso tiene que ser de todos los integrantes y la cultura de confianza, que esto que es finalmente lo que nos va a permitir englobar un poco todas estas ganancias que necesitamos obtener y que necesitamos, digamos, prevenir y analizar cuando queremos implementar el teletrabajo. Ahora, digamos, vamos a hacer un resumen de algunos factores críticos de éxito que también van a ir en la línea con los requisitos anteriores. En primer lugar, como les decía, hay que tener claro el objetivo que yo quiero conseguir. El teletrabajo, ¿para qué lo quiero? El teletrabajo lo quiero para mejorar la cultura, para mejorar el clima de un área, para mejorar mis resultados, pero hay que tener cuidado con esto, porque a veces creemos que vamos a implementar teletrabajo porque queremos ser igual que la competencia o porque queremos ser la empresa del costado lo hizo, yo también quiero estar a la moda. El tema de manejar el teletrabajo como una moda, porque aparentemente hoy ha aparecido de esa manera, como una moda, es sumamente riesgoso, ¿no? Porque a veces creemos que el teletrabajo, por ejemplo, me puede salvar la campaña de ventas del mes, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, el teletrabajo no me va a salvar la campaña de ventas. El teletrabajo yo tengo que llevarlo de una manera adecuada. Entonces, pero sí tengo que tener un objetivo. Y también nosotros sugerimos que sea 1 o 2 objetivos más o menos por donde uno podría caminar. Porque si yo pretendo tener todos los objetivos, mejora de resultados, reducción de costos, como les decía, mejora del clima, una política para el trabajador, entonces tendría que tener yo también una estrategia para conseguir cada uno de esos objetivos. Entonces, cuando uno recién va a implementar teletrabajo, hay que tener claro para qué lo quiere. Luego, contar con un impulso y respaldo desde la alta dirección. Esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la alta dirección es la que va a dar el impulso y la motivación, ¿ok? Para que se pueda no solamente promover, sino también difundir adecuadamente el teletrabajo dentro de la organización. Hacer un diagnóstico adecuado de capacidades y recursos, ¿no? Les decía, es importante que nosotros reconozcamos qué cosa podemos hacer y qué cosa no, es decir, cuáles son las capacidades que nosotros
como empresa tenemos, cuáles son, digamos, tengo especialistas para todo, podemos cubrir todas las aristas, necesitamos ayuda externa, qué recursos tenemos la tecnología, tenemos los softwares, tenemos los aplicativos, o tenemos, no sé, el hardware necesario, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que hacer un diagnóstico de las capacidades y recursos. Tengo que crear un comité interno para la planificación, organización y seguimiento, y elaborar un plan de implementación. Esto también es clave, ¿eh? Porque el comité se va a encargar no solamente de determinar cuáles son los roles que cada uno va a cumplir, sino también elaborar un plan de implementación. Sugerimos que cuando uno va a implementar el teletrabajo lo haga a través de un proyecto. El proyecto va a conducirte a un programa. Este proyecto de teletrabajo tendrá unas etapas, unas fases, se adaptará a algún modelo específico, ¿no? En ese proyecto tú vas a establecer las políticas, los niveles de flexibilidad, etc. Y definir la tipología de la modalidad y áreas de prueba. Ahora, aquí también hay una situación especial, porque en algunos casos nos ha tocado implementar teletrabajo antes de la ley, o sea, sin ley. En algunos países, ahora, bueno, en esta coyuntura actual, ya la mayoría de países ha tratado de regular un poco aquellos países que no tenían una ley. Creo que estuvieron hablando con los hermanos del país de Chile la semana pasada, pero recién han estado ya obligados a tener normas, pero digamos, si no fuera por esta coyuntura en la que nos encontramos de cuarentena, quizás no tendríamos norma. Algunos países no la tienen, y si no la tienen, ¿cómo hacemos? Entonces, hay que justamente buscar esos puntos medios, hay que definir qué tipología de la modalidad quiero tener en mi organización, y finalmente las áreas de prueba, es decir, para yo empezar, tengo que hacer un piloto, y cuáles son esas áreas con las cuales yo voy a empezar. Aquí me detengo un momento en esa línea, porque es importante tener claro la definición de áreas, ¿sí? La definición de áreas para el teletrabajo. Nosotros, cuando trabajamos modelos de implementación, aquí en el Perú, a través de la experiencia que hemos desarrollado, es importante que analicemos de esta manera: áreas, puestos, perfiles y personas. ¿Ok? Áreas, puestos, perfiles y personas. Es un análisis un poco complejo, pero, digamos, es la forma en la cual yo finalmente voy a poder llegar a qué personas son aptas. Porque puede ser que algunas áreas tengan niveles de vulnerabilidad. Puede ser que algunos puestos se aclaren o no, se definan o no con ciertos requisitos. Puede ser que ciertos perfiles se adapten mejor con ciertas competencias. Cuando hablamos del perfil, ya hablamos de competencias. Cuando hablamos del puesto, hablamos de funciones. Cuando hablamos del área, hablamos de manuales, de reglamentos, de organización. Y cuando hablamos de personas, ya hablamos de características, porque cada persona tendrá una realidad distinta, como lo decíamos, para poder adaptarse al teletrabajo, ya sea en materia de su entorno laboral, de tener algo listo para el teletrabajo, por ejemplo, el tema de la seguridad y salud, de estar, digamos, con una estación adecuada para el teletrabajo, ¿no? Entonces, es importante que se haga ese tipo de análisis. Y una vez que ya he hecho esa determinación, bueno, podré luego iniciar un programa piloto o una piloto de prueba con esta modalidad. Bueno, apareció otra vez la rayita. Vamos a descompartir un ratito y volver a compartir otra vez. Ya. Nos quedamos por aquí. Bueno. Una vez que ya hice el piloto de prueba, yo tengo que determinar las condiciones de comunicación, seguridad, información, estación de trabajo, el perfil de trabajador y el jefe. Aquí hay algo que no les había comentado hasta el momento. Pero cuando hablamos de personas, no sé si recordarán hace un instante, les estábamos mencionando, también es sugerible hacer un análisis de los jefes inmediatos. Porque a veces tenemos áreas, hemos encontrado nosotros casos en los que teníamos trabajadores que estaban muy motivados, el área tenía por lo menos casi 15 al 20% aptos de teletrabajo, o hasta un poco más, 25% aptos para teletrabajo ya para empezar el lunes, pero el jefe todavía no se había comprado la idea, el jefe inmediato de esa área, el director de esa área. Entonces, si nosotros evaluamos solamente hacemos una evaluación a la persona y no al jefe, el éxito de la experiencia no va a ser como nosotros lo deseamos. Evaluar el resultado del piloto, es que eso quiere decir que habrá que establecer algunos indicadores para ver cómo es que ese piloto va a ser redituable para nosotros en términos de aprendizajes, de lecciones aprendidas y de buenas prácticas. Definir estrategias de comunicación interna, eso también es importante.
preparada la organización, porque la organización, no todas las organizaciones están preparadas para el teletrabajo, para este proceso de gestión del cambio que mencionábamos hace un instante. Establecer reglas claras y formalizar para meter la organización. Claro, una vez que ya hice la prueba, ya establecí mi estrategia de comunicación, ya se lo he comunicado a toda la organización, es importante que yo tenga las reglas claras, es decir, establezca una especie de reglamento interno, una manual, una guía para ver quiénes son los aptos, cómo pueden postular, para determinar cuáles son las condiciones de seguridad y salud, para determinar cuáles son los requisitos, por ejemplo, el tema de la seguridad de la información, algo que todavía no hemos conversado, pero ese es un tema también muy importante, que debería estar en algún lugar regulado. Nosotros sugerimos que se haga esa regulación. ¿Por qué? Porque, va a ser importante para el éxito de la implementación y de la fase siguiente, que vendría a ser una fase como que de expansión y de consolidación de la modalidad. No conocemos casos de éxito de implementación de teletrabajo que no hayan establecido en algún momento de su proceso de implementación un manual, una guía interna dentro de la organización. Y esto es clave, muchas empresas no lo hacen. Establecer indicadores de evaluación de valor y sobre el resultado, ¿no? Estos indicadores de evaluación y de valor sobre el resultado son importantes. Hay que reconocer que son variables multidisciplinarias, tenemos muchas situaciones, digamos, que se van a ir dando dentro del proceso de implementación, y nosotros, de acuerdo al objetivo inicial que nosotros nos hemos propuesto, ¿para qué queremos el teletrabajo?, debamos establecer pues una línea en la cual este teletrabajo deberá estar alineado con mis estrategias, con mi visión organizacional, con mi visión operativa, con qué es lo que quiero conseguir, y finalmente voy a tener que insertar algunos indicadores propios de teletrabajo. Lo que hacen algunas organizaciones es simplemente mantener sus propios indicadores de productividad. Es decir, analizo el teletrabajo solamente con los indicadores de productividad que actualmente tengo. Pero nosotros sugerimos que se puedan tener algunos indicadores propios de teletrabajo, es decir, cualitativos sobre cómo ha ido la experiencia, cómo ha ido la persona mejorando. Hay formas de medirlo, ¿no? En Internet podrán encontrar ustedes algunas opciones, nosotros también brindamos esas opciones, pero hay formas de evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, una de las principales formas, por ahí creo que de repente va a ser una pregunta, pero me estoy adelantando un poquito, una de las formas de evaluar el tema de teletrabajo es midiendo la productividad, por ejemplo, del teletrabajador que se queda, que hace lo mismo con el que no está, o midiendo la productividad en evolución. Hay algunas instituciones públicas, por ejemplo, que aumentan la productividad específicamente de ciertos trabajadores. Y respecto a los temas cualitativos, hay muchas situaciones, ¿no?, que se pueden dar. O sea, aquí tenemos que evaluar, por ejemplo, un tema que ha sido muy solicitado últimamente por las organizaciones es el análisis de felicidad. Si el trabajador está siendo más feliz con la experiencia, si está más motivado, si tiene mejores niveles de satisfacción, si ha mejorado el clima del área o no, si ha mejorado el clima laboral del área o de la organización, cómo ha impactado en la cultura organizacional. Entonces, todos esos factores se tienen que en algún momento analizar y evaluar. Bueno, ¿los empresas de trabajo saben cómo teletrabajar? Es una pregunta un poco sugerente, ¿no? Porque, como les decía, no nos han enseñado a todos. Podrán existir muchas infografías, mucho material en internet, muchos papers, muchos estudios. Sin embargo, no todos estamos preparados para teletrabajar de la noche a la mañana. Entonces, la organización siempre es importante que pueda conocer buenas prácticas y lecciones aprendidas de otros países. Es importante la experiencia comparada. Sobre todo en nuestro caso, hay que reconocer que hay países que lo implementan hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de Asia, de Europa, de Norteamérica, donde esto ya es parte del ADN, es muy normal. Por eso es que a ellos quizás, por ejemplo, este momento de coyuntura actual, de cuarentenas, etcétera, no les ha pasado mucho factura. En cambio, en Latinoamérica sí nos está pasando factura porque algunos países no tenemos todavía ese nivel cultural. Entonces, es importante haber apreciado, conocer las buenas prácticas de las lecciones aprendidas de otros países. Reconocer mis recursos, mis posibilidades, qué puedo hacer y hasta dónde. Si necesito ayuda, bueno, buscaré especialización, expertos, etcétera, ¿no? En algún momento tengo que digamos, asociarme o buscar justamente quiénes son los que han desarrollado ese tema, quiénes son los que tienen más experiencias. Es clave el tema del plan de comunicación, la estrategia de sensibilización, porque es un proceso de gestión del cambio, cómo lo vendo, cómo lo voy insertando, cómo lo voy incorporando, porque a veces la lectura que se le dé al tema va a hacer que la implementación, digamos, en el balance finalmente sea más positiva dentro de la proyección que uno tiene de crecimiento del teletrabajo, ¿no? Y un plan de capacitación. Esto no lo habíamos conversado antes, no lo he puesto entre los factores críticos de éxito porque, claro,
No digo que no sea importante, sino porque, digamos, cada empresa va a poder adaptar dentro de lo que es su planificación la necesidad de tener una estrategia de formación. Por eso les decía que a nadie nos han enseñado a ser teletrabajadores, a los jefes tampoco, a la organización tampoco. Entonces, se debería tener la mirada de gestión por competencias y de generación de valor en el talento humano para proyectar un poco también cómo yo me preparo como organización y cómo voy a preparar a los trabajadores en ese proyecto, en ese plan que yo establezca de teletrabajo. Bueno, para ir concluyendo ya, ¿qué gano o pierdo no sabiendo teletrabajar en época de cuarentena? Esto lo he tomado un poco de una conferencia que dictamos la semana pasada porque me pareció muy importante tener en cuenta esa distinción entre lo que es la situación en la que nos encontramos actualmente y la situación normal de lo que es la implementación de teletrabajo, porque en la implementación normal de teletrabajo estamos hablando de un proceso, estamos hablando varias veces, ¿no? De un proceso de gestión del cambio. Entonces, es un proceso que tiene un tiempo. El diagnóstico podrá tomar 30 días, el piloto 3 meses, y así, ¿no? Entonces no estamos hablando de una situación como la que nos encontramos hoy, en la que todos de la noche a la mañana hemos ido a casa y estamos en cuarentena y tenemos la necesidad de teletrabajar. Entonces, como ganancias que nosotros hemos podido apreciar, digamos, de las lecturas que hemos hecho durante este último mes, hay que recordar que en Perú ya estamos ya por la tercera semana de cuarentena, estamos entrando ya al mes, probablemente de cuarentena, ¿sí? Todavía tenemos hasta después de Semana Santa. Algunos países recién están tomando las medidas. Pero bueno, como ganancias es reconocer la importancia de las tecnologías al servicio de nuestras necesidades, conocer lo que significa trabajar desde casa. Digamos, a la fuerza nos hemos visto obligados a hacerlo, aunque no es técnicamente igual, como lo hemos estado conversando. Valorar el impacto sobre nuestros entornos, el tema de la polución, ¿no? El tema de cómo ha impactado el tema del teletrabajo en el medio ambiente, eso, por favor, apreciémoslo y reconozcámoslo, no es broma. Hay muchos estudios que se han hecho en diversas latitudes y ustedes los pueden ver en internet, en Facebook, en redes, han salido muchos estudios de cómo ha impactado el tema de que las personas no estén en casa al medio ambiente, el tema del tráfico y estrés, ni qué decirlo, en grandes urbes, en grandes ciudades, el tráfico sigue siendo un problema y el estrés también. La oportunidad de estar con los nuestros, es decir, el tema de gozar de la oportunidad de teletrabajo en el aspecto del equilibrio de la familia, los entornos que tenemos. Y finalmente, ¿qué se puede decir que se ha perdido? Que en realidad son más oportunidades que pérdidas. En realidad, si yo no acepto esta coyuntura como algo positivo para que mi organización pueda implementar teletrabajo, entonces estoy perdiendo la oportunidad de reconocer las grandes potencialidades que tiene el teletrabajo, que hemos hablado durante la conferencia. Estoy perdiendo la oportunidad de reconocer que el teletrabajo es una realidad viable para toda organización, en mayor o menor medida. Claro, usted me dirá, profesor, pero habrá empresas en las que habrá, digamos, más puestos que otros. Bueno, habrá más puestos que otros, pero no estamos diciendo que no hay. En realidad, con las tecnologías ya no hay excusa para que haya un puesto teletrabajable. Y las empresas hoy están justamente demostrándose a ellas mismas, ¿ok? Con esta coyuntura en la que nos encontramos, digamos, de qué manera es factible o no hacerlo, ¿no? Cada empresa ha adaptado a su realidad la situación en la que nos encontramos y se ha visto, digamos, de alguna u otra forma obligada a hacerlo. Aquí en el Perú, justo le comentaba la doctora Cristina antes de comenzar, durante los primeros 15 días existieron muchas dudas, el ministerio fue respondiendo con algunas normas, con algunas medidas, etcétera, pero ya se ha ido regularizando un poco el tema durante los días y ya ahora prácticamente estamos aceptando que tenemos que hacerlo. No nos queda otra, porque la empresa no puede parar, la economía no puede parar de alguna u otra manera. Esto es un ciclo que no nos puede afectar tanto si tenemos los recursos para hacerlo. Y bueno, ¿cómo puedo trabajar con toda la familia en casa? Bueno, eso es un clipcito adicional. Ya nosotros hemos estado viendo innumerables, estos días, innumerables consejos y requerimientos, pero claro, hay que reconocer, y voy a seguir insistiendo, en que esta coyuntura particular de cuarentena no es igual al teletrabajo regular, porque en el teletrabajo regular normalmente uno planifica, y dentro de las políticas que hablábamos del tema de... políticas que hablamos del tema de que el equipo guía tiene que definir las políticas para el modelo de implementación de teletrabajo, se definirán quiénes son las personas que pueden ser aptas para la modalidad. No todos pueden ser aptos para la modalidad. Algunas empresas, por ejemplo, tienen la política de permitir a los trabajadores que tienen hijos con cuidado, es decir, bajo cuidado, que teletrabajen. Otras no. Otras dicen, no, una madre que tiene 2 hijos como la de la foto, quizás no pueda teletrabajar. Sin embargo, hay otras empresas que sí lo dan como una norma de flexibilidad y promoción.
Entonces, cada organización deberá adaptar esos niveles de flexibilidad y por eso es que no es que no hay un modelo, ¿no? No es que hay una regla horizontal para todos, una regla forzada de que, no, la mamá que está en la foto no puede teletrabajar. Quizás en este momento no podrá, porque también los niños están en casa, pero en una situación regular los niños normalmente están en el colegio, o están en los nidos, están en la escuela, y no se da esa situación. Entonces, el teletrabajo hay que organizar adecuadamente el tiempo, hay que manejar el tema con el jefe, y hay que ver en qué momentos uno tiene mejor predisposición para teletrabajar. Entonces, es cuestión de ir organizándose, ir buscando las formas positivas para poder llegar a esto, ¿no? Por eso le decía, es clave definir el espacio, comunicarse con la familia tiene que saber que uno está teletrabajando, organizar el tiempo, mantenerse en contacto con la organización, respetar las pausas activas, optimizar el tiempo, es decir, ver en qué momentos yo soy más útil para teletrabajar, ya sea en la mañana o en la tarde, no sé, en algunos casos, las personas tienen mayor facilidad para trabajar en las noches. Hemos tenido casos aquí en el Perú que se rompe un poco la relación laboral en el aspecto de la fiscalización inmediata, ¿no? Ese es un tema que siempre los abogados nos gusta comentar un poco, ¿no? El tema de la fiscalización inmediata. En el Perú la relación laboral, respecto a la jornada laboral, tiene una fiscalización regular, pero sin embargo hay trabajadores que pueden ser sujetos a no fiscalización o exceptos a la fiscalización regular. Entonces, si son exceptuados de esa fiscalización regular, entonces, obviamente podrán hacer el teletrabajo cuando lo puedan hacer bajo la mentalidad de enfoque por resultados. Es decir, yo te doy una meta para que tú lo hagas, no me importa en qué momento, pero lo haces. Sin embargo, hay otras empresas que dicen, no, yo dentro de la jornada laboral deseo que tú me cumplas con la meta. Entonces, es cuestión de ir también evaluando qué política y qué opción nos va a dar la organización para implementar el teletrabajo. Bueno, agradecerles también, no sé si hay preguntas por ahí, vamos concluyendo con esta conferencia, yo sé que enriquece un poco más con las preguntas, así que doctora Cristina, le doy pase para que me pueda apoyar con las inquietudes y poder atender con gusto luego de esta exposición que hemos tenido brevemente sobre el tema del teletrabajo y las claves para implementarlo. Así es, profesor. Muchísimas gracias por su exposición y de verdad por esa nutrida información que nos ha dado sobre la implementación de teletrabajo. Antes de dar paso a la ronda de preguntas y respuestas, quiero rápidamente informarles sobre las videoconferencias que nos quedan pendientes esta semana de acceso gratuito. Para el día de hoy, viernes, en la tarde, a las 4 de la tarde, hora Venezuela, estará Pablo Maza de España hablando sobre marketing para abogados en tiempo de COVID-19. A las 8:30 de la noche del día de hoy, Jacinto Fernández desde República Dominicana hablará sobre el tema turismo en República Dominicana en tiempos de COVID-19. Y mañana, sábado 4 de abril, a las 8:30 de la noche, todo hora Venezuela, Rosa Pérez Melo, suspensión del contrato laboral y fondo de asistencia solidaria a empleados desde República Dominicana. Estas dos últimas videoconferencias están siendo organizadas y auspiciadas por Prosapiencia Consulting y Fundación Enlata de República Dominicana. Y sí, profesor, por aquí tenemos varias preguntas que han formulado las personas que están aquí conectadas en el Zoom, en el aula virtual de Zoom. Una primera pregunta la formula por aquí Lucila Fite de Argentina. ¿Por qué es una nueva cultura de confianza? En un momento también decían que se seguía con las mismas leyes laborales, pero ¿cómo se aplica las aseguradoras de riesgo de trabajo? Y por otro lado, al no estar en un mismo lugar con compañeros y personas, no quedarían más aislados o menos organizados y por lo tanto no sería el trabajador cada vez un número. Si fuese esta modalidad una nueva manera de trabajar en el futuro y no nada más que por el coronavirus. Muy bien, claro, a ver, cuando hablamos de una cultura de confianza, hablamos de un factor importante para que el teletrabajo pueda desarrollarse a plenitud. Cada organización, como lo he ido desarrollando durante la conferencia, cada organización tiene una respuesta diferente, tiene una visión diferente sobre el tema.
¿no? Entonces, pero es importante que todas coincidan de alguna u otra manera en esos factores que habíamos estado comentando, ¿no? No podrá haber teletrabajo si es que yo no confío en que la persona que estoy enviando a su casa va a cumplir con los resultados que yo le estoy dando. No puede haber teletrabajo si es que la alta dirección no confía en que se pueda implementar o que sea una modalidad viable en la organización. No podrá haber teletrabajo si es que yo como trabajador no confío en que la organización me está dando esto como un beneficio. Entonces, de alguna u otra manera, cada uno de los actores de teletrabajo tiene que comenzar a creer en una posibilidad positivamente que es viable para la organización. Y como lo habíamos dicho, el teletrabajo en diversas latitudes tiene unos niveles de implementación distintos. Se va a deber quizás a la coyuntura cultural también del país, a la coyuntura normativa, se va a deber a la coyuntura social, no lo sé. En este caso estamos en una coyuntura, digamos, mundial, en la que casi obligados estamos de hacerlo. Entonces es una coyuntura particular, una situación muy especial, ¿no? Entonces, aquí la cultura de confianza, estamos tratando de prepararla para lo que viene. Y eso me gusta la pregunta porque hay un análisis que se está haciendo sobre el post cuarentena, el post COVID-19. ¿Y por qué les digo esto? Porque de repente, en algún momento, esta situación que nos ha tomado de la noche a la mañana, la vamos a tener que interpretar. Para nosotros, los que venimos hablando de teletrabajo hace mucho tiempo, creemos y esperemos que sea positivamente. Sin embargo, no necesariamente es así. Porque, por ejemplo, en algunos casos dicen, no, yo voy a querer regresar a mi normalidad, quiero regresar a la oficina. Porque yo la verdad que el teletrabajo para mí en casa no fue posible. No lo pude hacer. Porque tenía a los chicos, porque tenía a mi esposa, porque tenía muchas distracciones. Entonces, la lectura que yo le voy a dar finalmente probablemente no va a ser tan positiva. Al final me voy a quedar diciendo, oye, no, quiero regresar a mi normalidad, quiero regresar a mi trabajo en la oficina. ¿Por qué? Porque extraño a mis compañeros, porque extraño el contacto, ¿no? Entonces, hay que interpretarlo positivamente. En esta situación, todos estamos obligados, entre comillas, a estar en casa y a tratar de colaborar con la organización trabajando de manera remota. Pero no es igual a cuando yo implemento una estrategia de teletrabajo como más o menos las características que nosotros les hemos estado dando. Entonces la lectura, como les digo, esperemos que sea más positiva que negativa, siempre y cuando teniendo clara la diferencia en las situaciones en las que nos encontramos. Ok, muy bien. Por acá Vladimir Colmenares, desde Barquisimeto, Venezuela, a quien saludamos, que está por aquí conectado en la sala de Zoom. Qué gusto. Indica, gracias Universitas Fundación por entregarnos valor hablándonos sobre un tema tan actual y que constituye todo un mito para el mundo del derecho. Roberto, ¿no es una duda técnica para los abogados la adopción de tecnología para el trabajo con nuestros equipos? Claro, a ver, no sé si mencionarlo como duda técnica, de repente no entiendo un poco la acepción, pero sí el tema de deuda técnica. deuda técnica. No es una deuda técnica para los abogados la adopción de tecnología para el trabajo con nuestros equipos. Bueno, voy a intentar interpretar un poco la pregunta, pero yo lo llevo por lo siguiente. El tema tecnológico, como lo dije actualmente, por esta coyuntura, es probablemente un tema en el que, digamos, en la tecnología ha pasado a tener como que una trascendencia muy importante. Si tengo los recursos para hacerlo, lo puedo hacer. Si no lo tengo o no estoy adaptado a esto, no lo puedo hacer. Sin embargo, hay muchos de los consultores que venimos trabajando hace mucho tiempo en el tema, no estamos promoviendo necesariamente que sea de noche a la mañana y de una manera muy tan simple como que te instalo un escritorio remoto y ya lo puedes hacer, ¿no? Porque hay aplicaciones gratis. Nosotros no hablamos mucho de aplicaciones, específicamente quien les habla no es muy amigo de eso, pero ustedes las conocen, ¿no? Pero hay aplicaciones de escritorio remoto, posibilidades gratuitas, cada empresa tiene sus herramientas. El crecimiento de la plataforma Zoom, por ejemplo, ha sido muy, muy grande, por ahí el tema, pero el tema que yo creo que es más coyuntural en lo que es información, no es tanto el recurso en sí, sino es la seguridad de la información. Es decir, ¿qué información es la que yo voy a manejar? Actualmente en esta coyuntura,
probablemente se le esté dando acceso a los trabajadores para que tengan ingreso a la empresa desde el escritorio remoto, sin haber tomado atención o nota de los VPNs, o si el trabajador tiene una encriptación, o si la información está encriptada, o si el trabajador está por su internet, se pueda filtrar a alguien y pueda robar la información de la empresa. Quizás no hemos tenido el tiempo para analizarlo. Entonces, yo creo que el gran tema aquí es la seguridad de la información. Y claro, probablemente si no se hizo un análisis de riesgos como el que nosotros sugerimos dentro del proceso de implementación, a un inicio, en el diagnóstico, un análisis de factibilidad, ahí se hace un análisis de riesgos informáticos, probablemente no se pueda llevar de la manera más adecuada. Perfecto, gracias, profesor. Por acá, Ana Crisanto. Buenos días, gracias por la conferencia. Pregunta: ¿cuál debería ser la implementación de la jornada y horarios, o dependerá del trabajador? ¿La remuneración debería ser en función de los resultados, o jornada completa o parcial? Ya, muy bien. Bueno, a ver, les comento. La realidad del teletrabajo, como digamos, en ese aspecto remunerativo, es diversa. Como les había dicho, en Latinoamérica tenemos aquellos que están en relación de dependencia, específicamente, por ejemplo, en el Perú, no se reconoce teletrabajo a aquellos que no están en relación de dependencia. Es decir, desde el año 2013 solamente reconocemos a aquellos que tienen un contrato laboral con el nombre "estoy teletrabajando". Es más, existe un registro específico para que esas personas se les identifique como teletrabajadores, ¿ok? No necesariamente es así, creo yo, en todas las latitudes. En Colombia, por ejemplo, tienen ellos números muy grandes, números de mucho crecimiento del teletrabajo, pero es porque tienen a trabajadores en relación de dependencia y en no dependencia. Bueno, para centrarnos un poco en la pregunta, en términos de la jornada laboral, bueno, y su correspondencia con el tema de la retribución. En el Perú, por ejemplo, y eso va a depender, por eso les decía, utilizo el caso del Perú, les decía, va a depender también un poco de del tipo de jornada. Como clasificación general, en la Academia Internacional nosotros reconocemos que el teletrabajo puede ser a jornada completa o a jornada mixta. El Perú ha reconocido esa clasificación. ¿Ok? Jornada completa significa, digamos, las 8 horas de la jornada laboral estás fuera y no estás yendo al trabajo, y mixta es que algunos días vas, algunos días no. ¿Cómo se ha solucionado en algunos casos en el Perú? Esos trabajadores que están sujetos a fiscalización regular, cuando entran a la modalidad de teletrabajo pasan a una fiscalización no regular o una fiscalización no mediata. ¿Y eso qué permite? Que el trabajador pueda manejar sus tiempos y, claro, sin embargo, también conocemos que existen otros casos, como les había dicho, en que las empresas se regulan, quieren que el trabajador esté las 8 horas. No necesariamente es tan positivo, sin embargo, cuando ya la empresa va aprendiendo con el tema del teletrabajo, sí podrá establecer que la jornada sea abierta o libre, siempre y cuando tú me cumplas los resultados. Es decir, aquí el cambio más importante es en el chip. Es más, cuando nosotros hemos hecho diversos estudios de teletrabajo, hemos llegado a demostrar que realmente una persona, realmente en términos laborales, produce 4 a 5 horas. Y uno dice, ¿y qué está haciendo 8 horas esta persona y solamente me está produciendo 5? Entonces, en teletrabajo la jornada se convierte hasta 6 horas y uno optimiza esa situación. Eso se tiene que estudiar y se tiene que evaluar de acuerdo a las características del puesto, del área, de los perfiles, las necesidades organizacionales, conforme se requiera. Por ahí va un poco la respuesta. Ok, muchas gracias. Por acá pregunta Carlos Pérez desde Barquisimeto, Venezuela. ¿Cuál es la importancia de los indicadores y las métricas? Uy, caramba, muy buena pregunta. Son claves, y les digo por la experiencia, que hemos tenido casos en los que las empresas han iniciado pilotos de teletrabajo, pero como no estaba claro el objetivo, lo iniciaron para ver qué tal les va. Oye, quiero probar qué tal me va con la moda del teletrabajo, ¿no? Entonces, no tenían un norte específico, no sabían para qué querían el teletrabajo, si era para mejorar la productividad, para mejorar a las personas, el clima, para que la gente esté más motivada, para el equilibrio laboral, si era para reducir un costo. Entonces, al no tener claro el objetivo, no vas a poder alinearlo con tus necesidades organizacionales. Y eso, obviamente, no te va a permitir tener variables e indicadores de evaluación. Entonces, los indicadores de evaluación son en el balance sumamente importantes para tú ir midiendo la evolución de la modalidad. Por ejemplo, nosotros actualmente, cuando hemos iniciado algunas experiencias en el sector público, hemos iniciado
planes de implementación. Planes de implementación que implican que a ciertas áreas se les otorgará el teletrabajo durante cierto tiempo y luego se irá implementando en otras áreas. No solamente eso, sino también cómo va la evolución de esa área respecto a otras equivalentes, de las personas y de las áreas, ¿no? Entonces es importante que uno tenga esa concepción de evolución y de proyección por etapas para que, digamos, en cada etapa inserte adecuadamente los indicadores y las variables de medición y evaluación. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Por acá Roxana Ruiz desde Estados Unidos, venezolana radicada en Estados Unidos, hace un comentario. El teletrabajo para nuestros países latinoamericanos siempre será una opción no principal, a pesar que es la tendencia. Pero por naturaleza somos seres sociales. Ir al trabajo conlleva un proceso personal, desde seleccionar la ropa hasta la forma en la que estás en tu escritorio. Se ha desarrollado exacerbadamente el sentido de pertenencia. Definitivamente se requiere un proceso de educación y debe ser alternativo, días presenciales en el trabajo y otros a distancia. ¿Algún comentario al respecto, profesor? No, perfecto, coincido plenamente. O sea, nosotros conocemos empresas que implementan teletrabajo, como les digo, por la moda, y a veces lo hacen sin tener un esquema de implementación, un modelo de implementación, una proyección de hacia dónde quiero que el teletrabajo me lleve o qué cambio quiero generar en la organización con el teletrabajo. ¿Y eso qué genera? Que a veces los enviemos con jornada completa. Nos ha pasado, hemos conocido aquí casos en mi país, en lo que nos llaman porque no me funcionó el teletrabajo. ¿Por qué? Porque bueno, lo mandé a su casa, el viernes estuvo trabajando aquí, el lunes lo envié a su casa a jornada completa para que me complete un proyecto durante 3 semanas. Uy, no funcionó. Es que no es así. No es por la moda, y eso se los quiero dejar bastante claro, estimados participantes y amigos de Latinoamérica. Claro, estamos en una coyuntura en la que, claro, estamos obligados a hacerlo, pero generalmente, normalmente, una implementación de teletrabajo tiene que ser planificada. Entonces, es un proceso de adaptación. Sugerimos, es más, nosotros siempre cuando implementamos teletrabajo, que la modalidad sea alternada, porque la persona tiene que aprender. Son niveles de adaptación, niveles de adaptabilidad que te van a llevar a que en algún momento, bueno, ya te adaptaste, pasaste los 3 meses, los 6 meses, el año. Las organizaciones que han tenido más éxito son organizaciones que tienen años implementándolo, ¿no? Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Las personas, es un proceso de gestión del cambio que no es simple. Muchas gracias, profesor. Por acá, Isaac Sapner, el doctor Isaac Sapner desde Caracas, Venezuela, pregunta lo siguiente. ¿Cómo aplicaría la seguridad y salud laboral en el teletrabajo? Caramba, ese es un tema muy importante, ¿no? Como lo habíamos dicho, el teletrabajo es multidisciplinario. El tema de la seguridad y salud ocupacional tiene una arista para nosotros casi eliminatoria. Dentro de los procesos por ejemplo, nosotros establecemos procesos de admisión para las personas. Habíamos hablado de áreas, puestos, perfiles y personas. Una vez que se han establecido esas características en tu organización, tú tienes que escoger cuáles son las personas aptas, ¿ok? Pero las personas aptas las escoges en función a ciertas características, ya sea personales. Nosotros, por ejemplo, hacemos entrevistas personales, vamos y visitamos las estaciones de trabajo. La persona puede estar muy motivada, para empezar, el área es viable, el puesto es viable, tiene los recursos tecnológicos, pero su estación de trabajo no está adecuada. Y además, que no está plenamente claro o establecido cuáles son las condiciones de seguridad y salud ocupacional. Para eso, las empresas deben establecer un checklist. Y deben, no solamente eso, sino también deben preparar a las personas que van a teletrabajar en materia de seguridad y salud ocupacional para teletrabajo. Tan importante es el tema que justamente nosotros también, el día de hoy, estamos a las 7 de la noche, estamos justamente haciendo una conferencia porque hemos tenido muchas consultas sobre el tema. ¿Y por qué? Porque de la noche a la mañana, como les decía, estamos ahora en nuestras casas y tenemos que acondicionar un lugar de trabajo. Entonces, ¿qué características tienen? Y no solamente eso, hay un tema que de repente no hemos conversado por tiempo, pero si me permiten, yo voy a mencionar, y es un tema que también es coyuntural para nosotros los abogados, es ¿cuándo se determina que es un accidente laboral en casa y cuándo no? Es un tema que se está regulando poco a poco, todavía no hay definiciones, la OIT no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, pero cada país tiene una regulación específica, ¿no? En el caso nuestro, en el Perú recién se están
tratando de adaptar a algunas situaciones, pero Colombia ya tiene muchos avances también en el tema de seguridad y salud. Brasil, ni qué decir, hay muchos estudios sobre el tema de las estaciones de trabajo. ¿Cuándo es un accidente y cuándo no? Muchas gracias, profesor. Julio Alejandro pregunta desde Universitas, ¿cuáles son los retos que deben afrontar las organizaciones sindicales con el teletrabajo? En su experiencia, ¿cómo lo están manejando? Claro, a ver, los retos son como que eh, actualmente hay como que retos, desafíos y mitos. Primero, el primer reto es, digamos, eliminar muchos mitos, muchos paradigmas. Yo tengo que eliminar todos esos mitos y esos paradigmas que yo tengo en la organización. ¿Por qué? No solamente en mi organización, sino también a veces es yo como persona. Justo antes del tema de la cuarentena, nosotros visitábamos a una gran empresa minera en el Perú que nos llamó porque quería conocer un poco del tema de la implementación de teletrabajo. ¿Y qué pasaba? El mismo vicepresidente, perdón, de Recursos Humanos nos decía, el mismo vicepresidente de la organización nos decía, yo la verdad que me gusta el tema porque me lo están pidiendo, pero yo personalmente no soy de las personas que confía que si la persona realmente está trabajando o no cuando está en su casa. O sea, ese es un tema, es un chip de la mentalidad. Entonces, el primer reto y desafío es eliminar esos mitos, ¿no? Y esos paradigmas, ¿no? Ahora, el otro gran reto es que tener claro que el teletrabajo es multidisciplinario, porque a veces creemos que el teletrabajo solamente es un aspecto legal y decimos ya, el abogado, le encargamos al abogado a la empresa para que me solucione, me revise ahí unos escritos, me haga el contrato, y ya con eso lo implemento. Y hablo con el de tecnologías de la información y por ahí ya, sí, pueden cumplir, pueden instalar este software, sí, pueden hacerlo ya. Entonces, no es así. El tema es multidisciplinario y requiere una preparación, una organización. Y eso es algo que nosotros venimos difundiendo y trabajando. Sugerimos que las empresas tengan esquemas de implementación, ¿no? Entonces es un reto, justamente, que las organizaciones acepten y reconozcan que es un tema multidisciplinario. Y otro reto, bueno, es justamente el tema cultural que ya lo hemos estado conversando, ¿no? El tema cultural no pasa por los mitos de las organizaciones, sino también por las personas. Porque en ciertas latitudes, en ciertas situaciones, por ejemplo en el Estado, en el sector público, es todavía un tema muy resistente. Como lo decía por ahí, creo que era al inicio de las intervenciones, hay un tema de que nos gusta el contacto y nos gusta también las relaciones, y algo que sentimos que estamos perdiendo, entre comillas, en este momento, o que extrañamos en este momento, es justamente saludarnos, darnos un abrazo, como con las personas, porque así somos. Entonces es un tema cultural. En cambio, en Europa, por ejemplo, el tema cultural tiene otro enfoque, ¿no? Entonces, creo que esos son los principales retos que tienen las organizaciones para poder aceptar la importancia de la oportunidad de teletrabajo. Gracias, Julio. Muchas gracias, profesor. ¿Y cómo ve el desarrollo del derecho colectivo del trabajo? Es decir, los derechos colectivos frente al teletrabajo, de acuerdo a su experiencia. Muy bien. Aquí hay dos temas que todavía son, en términos legales, en términos jurídicos, todavía son temas que no se han resuelto oficialmente. Uno es el tema de los derechos colectivos y otro es el tema de la transnacionalidad de los teletrabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos teletrabajadores de cualquier parte del mundo, ¿ok? Entonces, no se ha resuelto eso. Y el tema de los derechos colectivos tampoco. Solamente hay un país que se ha motivado a hacerlo de manera oficial y formal, que es Argentina. Sin embargo, Argentina todavía no tiene una norma propia, sino que han ido regulándolo a través de decretos. Se ha permitido, por ejemplo, que exista la posibilidad de que los trabajadores no pierdan. Hay que reconocer un principio muy importante cuando hablamos de derechos colectivos, que el teletrabajo no te quita ningún derecho preexistente. El teletrabajo, en esencia, lo que hace es modificar solamente la locación en la cual tú prestas el servicio. Pero todos tus derechos laborales se mantienen vigentes. Eso es algo que por lo menos aquí en el Perú ha funcionado mucho y lo manejamos muy bien. O sea, el teletrabajador no pierde los derechos laborales. El teletrabajador lo único que hace es cambia el lugar de prestación laboral, nada más.
Entonces, todos los derechos que ya tú tienes, por ejemplo, derechos colectivos, a sindicalizarte, a organizarte, se mantienen presentes. Entonces, como le decía, en Argentina bueno, por aquí de repente está la colega argentina, ella nos puede hacer un comentario, pero yo sé que se han desarrollado ya algunos avances. En el resto de Latinoamérica todavía es un desafío el regularlo un poco de alguna u otra manera. Sin embargo, no decimos que no sea viable, no decimos que se tenga que conformar un sindicato de trabajadores. Sin embargo, será complejo cuando exista una transnacionalidad, múltiples nacionalidades de trabajadores de múltiples países que tengan que organizarse sindicalmente. Entonces, ahí hay una visión ya corporativa del teletrabajo. Por eso hablábamos de la importancia de definir las políticas que yo quiero tener en el teletrabajo. Porque ahí, con esa visión corporativa, yo sabré distinguir. Por ejemplo, en el Perú se aplica el derecho internacional privado. Eso está en el Código Civil, no está en el Código Laboral. Entonces, el Código Civil dice que se aplican las relaciones donde se firma el contrato o del lugar donde se presta la relación laboral, ¿no? Entonces, si es así, en esas características, entonces, ¿dónde se firma, dónde se presta la relación laboral? En el Perú. Entonces, aplica la norma peruana para ese caso, pero no todos los países es igual. Entonces, son temas que se tienen que evaluar, que son temas que todavía no han sido ampliamente resueltos. Muchas gracias, profesor. Por aquí, Andri Infante, un gusto. Lamentablemente no me enteré a tiempo de esta videoconferencia. Sin embargo, pregunta, ¿cómo se puede implementar en Venezuela el teletrabajo con los problemas de internet, de energía eléctrica y que quizás muchos no tienen computadoras aptas para algunos trabajos? Gracias de antemano y saludos. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? En el Perú, les hago una analogía, simplemente para que entendamos un poco la diferencia. El tema también es el tema de la implementación por la escasez de recursos, el tema del ancho de banda, el tema de la aptitud de las condiciones de las personas para adaptarse a la modalidad, es un tema todavía tabú. Las empresas donde mejor ha funcionado el teletrabajo son aquellas empresas que han tenido una previsión de recursos para hacerlo. Es decir, tienen una previsión de recursos, me refiero a que saben que tienen que invertir para poder teletrabajar. Pero eso no es todo, porque no basta con que la empresa tenga los recursos para hacerlo, sino que exista una adecuada política de promoción a nivel del Estado y del gobierno. ¿Por qué? Porque de esa manera es que va a haber un respaldo para que exista la conectividad y el entorno adecuado para que se pueda implementar, ¿no? Entonces son como que tres factores, ¿no? Tiene que estar el sector privado, el sector público, el Estado, y de alguna u otra manera el sector público también tiene que responder con, digamos, las estrategias adecuadas para brindar una conectividad, una accesibilidad adecuada al país y que esté preparado para que puedan implementarlo adecuadamente. Muchas gracias, profesor. Rosana Blanco, desde Venezuela. Entiendo que el teletrabajo correctamente estructurado, si bien flexibiliza la forma de prestación de servicio, es necesario para lograr un equilibrio de las relaciones laborales en cuanto a remuneración, tiempo de duración de la jornada, poder de supervisión y control por parte del empleador, que ambas partes previamente establezcan los límites de esta modalidad de trabajo. Claro, a ver, hay dos situaciones que se pueden presentar, ¿no? Pero la principal, y normalmente aquí en el Perú, y también lo sabemos por derecho internacional laboral, ¿no? Existen dos opciones, ¿no? Una es que la empresa establezca la posición, digamos, de ipso facto, y otra es en la que se deje libre acuerdo para las partes. La que está primando y la que nosotros sugerimos que prime es que sea de libre acuerdo entre las partes, es decir, que se haya un previo acuerdo y pacto entre el trabajador y la empresa para el desarrollo de la modalidad, ¿no? Las normas, por lo menos en mi país, en el Perú, no limitan el acuerdo entre las partes. Es más, lo promueven. Entonces es importante que se reconozca esa posibilidad de que las empresas puedan llegar a acuerdos con los trabajadores. Claro, dentro del marco regulatorio. Será más complicado ese acuerdo cuando no existe un marco regulatorio. Sin embargo, como les había comentado, nosotros hemos llegado a implementar este tema sin la necesidad de una ley. Desde el 2012, por ahí hemos iniciado algunas implementaciones. Es un poco difícil porque las empresas tienen que convencerse de querer hacerlo sin marco regulatorio, pero bajo ese marco, lo que ha primado es justamente, digamos, lo que conocemos doctrinariamente
como las fuentes del derecho, ¿no? La costumbre, la jurisprudencia internacional, los principios generales del derecho, en este caso, eso es lo que ha primado, ¿no? La doctrina para poder implementar y adaptar un poco esos acuerdos de teletrabajo entre las empresas cuando no hay un marco regulatorio específico, no hay una ley dentro del país. Muchas gracias, profesor. Hacen una pregunta desde Facebook a Lasby Astola de España. ¿En qué circunstancias un funcionario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia podría optar por el teletrabajo? Un funcionario de la Universidad de Educación a Distancia, de repente piensa que yo soy de Colombia. Creo que es de Colombia esa pregunta, ¿no? De la UNED. No, gracias Dice a los que nos España. están... Ah, no, de España. Gracias Uh-huh. a los que nos están siguiendo. Bueno, en realidad, el tema del teletrabajo se amplía a muchos sectores, ¿no? Ahí está la teleeducación, está la telemedicina, ¿no? Hay otros que se están, entonces, por ejemplo, la telemedicina en el Perú actualmente, con el tema del COVID-19, ha tenido una mayor atención, ¿no? ¿Por qué? Porque se están resolviendo algunas cosas, se tienen que resolver algunas cosas de manera remota, ¿no? Entonces, pero hay que entender en qué situaciones estos telemédicos o estos teleeducadores son teletrabajadores. Por lo menos bajo la concepción que nosotros estamos proponiéndoles a ustedes durante esta conferencia, hay que reconocer que hay relación laboral de teletrabajo cuando hay trabajo, distancia y tecnología. Esos tres elementos tienen que cumplirse para que exista una relación laboral de teletrabajo. Entonces, hay que analizar si es que el profesor está haciendo, o el profesor o la persona está haciendo trabajo a distancia a través de la tecnología, y eso será obviamente una modalidad de teletrabajo. Muchas gracias, profesor. Alicia Monagas desde Caracas, Venezuela. Buenos días. Me gustaría conocer desde su experiencia cuáles son las áreas para el teletrabajo implementar en la administración pública más viables, si consideramos que se debe cumplir con un plan operativo anual. Gracias por su atenta respuesta. Bueno, y es una pregunta un poquito más técnica, pero vamos a atenderla a todos como corresponde. A ver, digamos, nosotros en el Centro Internacional de Desarrollo de Teletrabajo defendemos una premisa, que podrá ser teletrabajable aquel puesto que no tiene un contacto directo y permanente con personas o con la información. Si no tienes contacto directo y permanente con personas y con la información, puedes teletrabajar. Entonces, todos los puestos que se adscriban a ese filtro, pueden ser teletrabajables. Ahora, en el Estado, obviamente, al tener necesariamente algún contacto con el usuario, probablemente se pueda limitar. Sin embargo, les comento una experiencia simple, actual, que me está sucediendo en este momento. Mi esposa trabaja para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú, y ella, por ejemplo, ella normalmente atendía las llamadas de usuarios o los correos en su oficina, allá en el ministerio. Sin embargo, hoy, dada la coyuntura, y a través de un aplicativo, está contestando las llamadas, digamos, de manera remota sin ningún problema, y está atendiendo los correos de manera remota sin ningún problema. Entonces, habría que evaluar qué puestos y perfiles son los que no necesariamente tienen contacto directo con el usuario, y que ellos sí, y con la información y con el usuario, ellos sí podrán teletrabajar. Entonces, ese sería un poco el tip que les doy para que lo puedan tener ahí en cuenta para la implementación. Bueno, ya casi estamos terminando con las preguntas, pero nos hemos excedido un poquito de la hora. Por aquí André Infante está preguntando si esta videoconferencia quedará alojada en algún sitio. Claro que sí, en la fanpage de Facebook la puedes ubicar, allí queda alojada. De todas formas, en un ratito pasaremos, si es que ya no pasaron, el enlace de Facebook para que la puedas ubicar. Patricia Morillo simplemente comenta, debería evaluarse las competencias psicológicas del trabajador. No todo el mundo puede estar abierto a este tipo de trabajo. No sé si quiere Sí, hacer algún comentario al comentar. Claro, sí, lo comentamos, ¿no? Lo comentamos en algún momento en nuestra conferencia. Áreas
puestos, perfiles y personas, ¿no? Y entre perfiles y personas, ahí está el tema de las competencias, del análisis de las características de la persona, ¿no? Porque hay personas que están acostumbradas necesariamente a tener una disciplina de trabajo que está relacionada con el hecho de que suene el despertador, se bañen y se paren y se van a trabajar. No todos podrán teletrabajar en su casa normalmente si no tienen ese cambio de chip, ¿no? Es decir, si yo no estoy acostumbrado a levantarme, bañarme, que suene la alarma y vaya a trabajarme, bueno, no me siento activo y voy a estar más lento y no voy a producir como yo debiera. Entonces, obviamente, cada personalidad, cada característica personal y cada entorno de la persona también es diferente. Y en términos de competencias, bueno, también es un desarrollo muy importante, ¿no? Las competencias digamos, para ser un teletrabajador adecuadamente son también algunas que ya se han ido estudiando, ¿no? Ajá. Perfecto, profe, muchísimas gracias. A través de Facebook, Miss Carolina pregunta, ella entró un poquito tarde, pero es algo que tiene que ver con el control de la jornada. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se puede controlar el verdadero tiempo invertido en el teletrabajo a efectos de determinar la verdadera jornada laboral ejecutada? Claro, eso es una pregunta muy importante, ¿no? Si se dan cuenta, es más, se los digo con total aprecio, podríamos quedar aquí conversándonos todo el día porque es un tema realmente apasionante, es un tema que nos genera muchas inquietudes, a pesar de que hemos estado desarrollando, este es un tema multidisciplinario y por ahí viene una pregunta de tecnología, por ahí una de recursos humanos, por ahí una legal, entonces, bueno, entrándonos un poco en la pregunta, el tema del control es un tema que también nosotros sugerimos que tiene que ser bien llevado. Así como hablábamos hace un momento de los indicadores, la estrategia, del objetivo, para dónde quiero llevarlo, el tema del control es sumamente clave para desmitificar el hecho de que por qué yo no puedo realmente, como empresa, sentir que el trabajador está digamos, produciendo, ¿no? Entonces, hay mecanismos. Primero, en la planificación y la organización de la jornada de trabajo. Eso es clave. Si yo no tengo un mecanismo de planificación de mi jornada con mi trabajador o de mi puesto laboral, obviamente no voy a poder analizar luego el tema de la productividad. En segundo lugar, es en qué me baso para medir la productividad, ¿no? Porque, por ejemplo, si la persona se va solamente un día a su casa o 2 días, es diferente que se vaya a jornada completa. Es difícil medir su productividad en un día o en 2 días. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esas situaciones? Le proponemos a la organización que asigne proyectos específicos para las personas que van a teletrabajar. De esa manera, yo voy a medir que esos días que esa persona va a hacer ese proyecto, lo va a cumplir en tal o cual cantidad de días. Esa es una fórmula que nosotros hemos estado, y nos ha surtido mucho efecto aquí, ¿no? Para poder determinar que si realmente se está cumpliendo o no con el retorno que se le está dando, ¿no? Y finalmente, como les decía, el tema del control, existen herramientas tecnológicas para poder evaluar el tiempo de conectividad, el tiempo de uso de los recursos de la empresa, si ha estado conectado o no, cuánto tiempo se demora para contestar una llamada. O sea, existen respuestas tecnológicas para, digamos, dar soporte a ese control. Entonces, la empresa, el área de tecnologías o los expertos que los asesoren deberán brindarles esos recursos también para, digamos, de manera complementaria poder cerrar ese círculo del control del trabajador. Profesor, rápidamente, por aquí 3 cositas que preguntan. Benítez de la Cruz Arnulfo desde México. ¿Trabajar bajo esta tesitura de teletrabajo también genera el reconocimiento de la antigüedad laboral? Claro, muy buena pregunta. Como les decía, en la conferencia existe dentro de lo que es el modelo, la empresa establece políticas. Y las políticas son, por ejemplo, el hecho de que yo a quién quiero otorgarle o darle prioridad con el tema del beneficio del teletrabajo. Entonces, si hay una persona que tiene mayor antigüedad en el trabajo, obviamente, según nuestro criterio, tendrá mejor adaptabilidad hacia la modalidad. ¿Por qué? Porque ya conoce el puesto, conoce la empresa, conoce la cultura organizacional, que es diferente a una situación en la cual yo soy un nuevo trabajador y tengo que adaptarme y recién estoy en proceso de conocimiento con mi jefe, ¿no? Entonces tengo menos de 3 meses, recién estoy en un periodo de prueba, es diferente. Sin embargo, hay que reconocer algo que no habíamos comentado, que hay 2 situaciones, ¿no? Una es el teletrabajo cuando uno muda hacia la modalidad y otro es cuando yo contrato un teletrabajador desde afuera, que es distinto, ¿no? Cuando yo contrato un teletrabajador desde afuera, obviamente esa persona no conoce a la organización,
tengo que trabajar un poco más con él, entonces son dos situaciones diferentes. Estamos hablando normalmente siempre de la situación en la que una persona está en su oficina y va a entrar a la modalidad de teletrabajo, ¿no? Entonces, un criterio general que nosotros aplicamos, por ejemplo, aquí en el Perú nos surte mucho, es que la persona mínimamente tenga 1 año en la empresa, ¿no? Y mínimamente 6 meses en el puesto, ¿no? Que sugerimos es más o menos lo que se podría entender como, digamos, una persona que sí es apta para adaptarse adecuadamente a la modalidad. Ok, profesor, muchísimas gracias. Por aquí hay varios mensajes de felicitaciones y agradecimiento por lo claro y ameno para explicar este tema, de Roxana desde Argentina. Lisbeth Ramírez tiene una duda sobre algo que comentó. Cuando habla de fiscalización regular, ¿se refiere al control supervisorio del patrono? Sí, sí, claro. En el Perú se llama fiscalización laboral inmediata. Digamos, sucede que existen trabajadores que de acuerdo a una norma específica en mi país, digamos, son exceptuados de la jornada laboral, de la fiscalización laboral inmediata. Eso implica que, por ejemplo, los directivos, los trabajadores de confianza, o ciertos trabajadores que tienen, por ejemplo, de servicios, que tienen algunos turnos específicos, no tienen una jornada, digamos, no tienen un control de fiscalización inmediato real como lo que tienen normalmente los trabajadores, ¿no? Entonces, en esa situación, lo que han hecho algunas empresas para que el teletrabajo funcione es pasarnos a esa opción. O sea, tenemos en el Perú la opción de que un trabajador sea no sujeto a fiscalización y sea sí sujeto a fiscalización. Entonces, si tú a ese trabajador lo pasas a no fiscalización o a no fiscalizable, obviamente tendrá más aptitud para poder teletrabajar porque no necesariamente tendré que controlarte bajo ese marco de las 8 horas durante tus jornadas, ¿no? Podré darte la gestión por resultados, lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, no me interesa cuándo lo hagas, sino me interesa que lo hagas bien, pero dentro de mi meta, cumplas con tu meta, con tu resultado. Bueno, profe, ya para finalizar la última pregunta que han formulado por aquí, Cosme Bravo desde Manta, Ecuador, pregunta, ¿el teletrabajo parte del principio de cultura de confianza, así como también debe ser considerado como tal una herramienta de trabajo? Sin embargo, en el ámbito público y privado, algunos jefes o el Departamento de Talento Humano lo tendrán como un control de asistencia y no ven lo principal, el trabajo. ¿Cómo proceder en caso de acoso laboral en el teletrabajo? Muy buena pregunta desde el hermano país de Ecuador. Sí, nosotros, digamos, promovemos que las organizaciones tengan estos esquemas, estos modelos de teletrabajo de una manera socialmente responsable. Cuando hablamos de ser socialmente responsable, reconocemos de que se tiene que buscar el beneficio para todos los stakeholders que se vinculan con la implementación, que no solamente es los trabajadores y la empresa, sino también los externos. Pero hablando de los internos, los stakeholders internos, si yo hablo de ser socialmente responsable, tengo que promover justamente que la implementación y el desarrollo de la modalidad sea positivo para beneficiar realmente al trabajador y beneficiar a la organización. Bajo ese enfoque, obviamente yo no voy a, digamos, implementar algo en el que finalmente termine complicando al trabajador, termine, digamos, desmotivándolo, sino voy a preferir tener algo que realmente sea más positivo y más productivo para la organización, que me genere mejores retornos, que genere algo que hemos visto en la conferencia que se llama generación de valor, ¿no? Dentro del recurso humano. Esa generación del valor se asocia con el tema de retorno, digamos, de retorno para la organización y para el trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador gana, no solamente gana el trabajador, gana la empresa, gana la organización, y es un factor de retención de talento muy importante, ¿no? Muy importante y entre otras ganancias que ya hemos conversado durante la implementación. Muchas gracias, profesor. Y antes de darle nuevamente el derecho de palabra para que se despida, les recuerdo que está abierto hasta el 20 de abril el lapso para solicitar becas parciales para el Seminario Virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo. Recibirán nuevamente a través de este chat el enlace. Recuerden la recomendación actual, quédense en casa. Y en este tiempo de contingencia, Universitas está contigo. Así que, por favor, sigan pendientes a través de nuestras redes
redes sociales y en sus correos electrónicos sobre las videoconferencias que tenemos por el resto de esta semana, y la semana que viene, a partir del lunes, también tendremos interesantes videoconferencias. Y si te gustó la videoconferencia del día de hoy, por favor, coméntalo a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Universitas está contigo. Profesor, nuevamente tiene el derecho de palabra para que se pueda despedir, y de verdad desde Universitas estamos infinitamente agradecidos por su participación el día de hoy. Bueno, nada, agradecerles a la invitación al doctor Julio Pérez de Universias. En realidad nosotros estamos plenamente comprometidos desde la Academia Internacional de Teletrabajo, desde el Centro Internacional de Desarrollo de Teletrabajo, para que se promueva la modalidad de una manera socialmente responsable, como lo veníamos diciendo, y además que, dada esta coyuntura, no se le vea como una moda, sino que se le vea como una opción real de trabajo, y que apreciemos y valoremos esta coyuntura como positiva para que nos animemos a conocer un poco más del tema y a implementarlo, ¿no? Porque esa es, creo yo, la mejor manera en la que vamos a finalmente apreciar los beneficios y las reales ventajas que implica el tema de la modalidad de teletrabajo. Un gusto, un abrazo para todos los que nos han seguido desde diversas partes de Latinoamérica. Y quedo de ustedes. No sé si me permites compartirle mis datos brevemente por aquí, Cristina, rápidamente, ¿o no? Adelante, cópielo a través del chat mientras termino de cerrar por aquí. De verdad que Ya. muchísimas gracias a todos. Ok. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta aula virtual de Zoom y a través de la transmisión en Facebook Live. Recuerden que ahí quedará alojado en nuestra fanpage de Facebook esta videoconferencia para aquellos que no tuvieron oportunidad de escucharla de forma completa. Y bueno, feliz día para todos donde quiera que se encuentren. Recuerden, quédense en casa, Universitas está contigo.